Luis Montero, conocido como el pintor de los Incas, nació en Piura en 1826 y fue uno de los artistas peruanos más importantes del siglo XIX. Gracias al apoyo del Estado peruano, viajó a Europa para continuar su formación artística y terminó realizando los funerales de Atahualpa en Florencia, Italia, entre 1862 y 1867. La obra refleja claramente la influencia del academicismo, el estilo artístico dominante en Europa durante esa época. Este movimiento buscaba perfección técnica, composiciones ordenadas y escenas teatrales capaces de generar emoción en el espectador. Por eso, la pintura tiene una iluminación dramática, personajes cuidadosamente acomodados y expresiones exageradas de dolor. Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes es que Montero representó una escena del mundo andino desde una mirada europea. Aunque la obra habla de los incas y de la muerte de Atahualpa, fue pintada en Italia, utilizando modelos italianos. Esto explica por qué muchas de las mujeres indígenas tienen facciones europeas y responden más a los ideales de bellezas europeos del siglo XIX, que a una representación realista del mundo andino. Más que recrear exactamente un hecho histórico, la pintura evidencia cómo Europa influía en la manera en que el Perú representaba su propia identidad. Así, la obra termina mostrando un choque cultural entre el pasado incaico y la visión artística occidental aprendida por Montero en Europa. Si dividimos los funerales de Atahualpa por la mitad, vemos el momento exacto en que la historia del Perú cambió. Luis Montero organizó el cuadro como una película, usando la composición y la luz para enseñarnos quién tenía el poder. Al lado derecho vemos el mundo español, un bloque firme, rígido y ordenado. Montero usó líneas rectas, posturas verticales y tonos oscuros con una luz fría para representar a los conquistadores y de iglesia como el nuevo orden y las leyes que venían a imponerse. En contraste, el lado izquierdo es puro caos y sentimiento. Las mujeres incas rompen la rigidez con líneas curvas, cuerpos caídos y brazos levantados por el dolor. Mientras la derecha es calma y control, la izquierda es puro movimiento orgánico. El contraste de sus ropas y piel contra el metal de las armaduras refleja visualmente la caída del imperio. En el centro, el cuerpo inerte de Atahualpa funciona como el puente y la frontera entre ambos lados. Su figura horizontal equilibra la pintura y marca el fin de una era. Así, a través de las luces, las sombras y la estructura del lienzo, Montero analiza el nacimiento del Perú como el choque violento de dos mundos opuestos. A primera vista, los funerales de Atahualpa parecen mostrar un hecho histórico real. El funeral del último emperador inca en una gran iglesia rodeado de personas que lamentan su muerte. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Históricamente, Atahualpa fue ejecutado mediante garrote en la plaza de Cajamarca en 1533, y su entierro ocurrió de forma rápida y discreta. Nunca existió la ceremonia solemne y majestuosa que vemos en la pintura. Entonces, ¿por qué Luis Montero decidió representar esta escena? La respuesta está en su intención artística. Más que documentar los hechos, buscó crear una imagen emotiva que resaltara la tragedia de la conquista. A través de una composición teatral y cargada de simbolismo, convirtió a Atahualpa en una figura heroica y digna. Por eso, el cuadro no debe entenderse como una representación exacta de la historia, sino como una interpretación artística que refleja cómo el Perú del siglo XIX quería recordar su pasado y construir una identidad nacional. En el eje central, el cuerpo pálido de Atahualpa marca el fin del Incario. Siguiendo las investigaciones de la historiadora Cecilia Bácula, un detalle crítico que suele pasar desapercibido es el candelabro que rueda roto por el piso. Este elemento no es decorativo, es el símbolo visual del instante exacto en que se fractura la historia prehispánica. A la derecha del lienzo observamos los dos pilares de la conquista ideológica y militar. Por un lado, los frailes dominicos con el libro abierto y la cruz en alto representan la evangelización como justificación del dominio, mientras que las armaduras y cascos relucientes de los soldados simbolizan la fuerza coercitiva que sostiene ese nuevo orden. Finalmente, el estandarte negro con la calavera en la penumbra actúa como un veredicto trágico. Representa la muerte civil y política del mundo andino.
Montero no pintó el pasado de manera inocente. Utilizó el lenguaje academicista europeo para legitimar y estructurar visualmente el nacimiento violento de la nación peruana. Al descifrar estos códigos ocultos en la misma sala del museo, entendemos que la obra no solo ilustra una muerte, sino la inauguración de una era de subordinación. Concluida la obra en 1867 en Florencia, fue exhibida por primera vez en esa ciudad, donde cautivó a la crítica por su enorme tamaño, su inédito tema americano y el dramatismo de la escena. Desde Italia, Montero emprendió el regreso al Perú exhibiendo el cuadro como fuente de ingresos para el viaje y en 1867 lo presentó en el Teatro San Pedro de Río de Janeiro, donde la colonia italiana ofreció un banquete en su honor. En octubre del mismo año pasó a Buenos Aires exhibiéndose en el Almacén Fusón y Hermanos hasta febrero de 1968 y luego a Montevideo. En cada ciudad el debate sobre la pintura histórica americana encendió la prensa local. En septiembre de 1868 Montero llegó al Callao. El cuadro se exhibió en la Escuela Normal de Lima y se estima que 15.000 personas visitaron la muestra en pocas semanas. En noviembre de ese año Montero obsequió el cuadro al Congreso de la República, que lo aceptó por ley, entregándole a cambio una medalla y 20.000 soles. En 1872, junto con sus otras obras de la Biblioteca Nacional, el cuadro fue trasladado al Palacio de la Exposición. Pero la obra no estaba a salvo. Tras la ocupación de Lima durante la Guerra del Pacífico en 1881, el ejército chileno tomó el cuadro desde el Palacio de la Exposición y lo llevó a Chile, como trofeo de guerra. El contraalmirante Patricio Lynch firmó en octubre de 1882 un decreto que ordenaba la remisión a Santiago de las obras del palacio, entre ellas los funerales de Atahualpa. Desde el gobierno peruano se iniciaron gestiones para recuperar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. El escritor Ricardo Palma, que conocía personalmente al presidente chileno Domingo Santa María, intercedió decisivamente y el 3 de enero de 1885 la obra regresó al Perú a bordo del vapor Maipo. En 1885 hasta 1906 el cuadro permaneció en la Biblioteca Nacional. En 1906 fue instalado en la sala del Palacio de la Exposición, donde permaneció durante el siglo XX. Y entre 2010 y 2011 fue restaurado y presentado en la exposición Una historia recuperada en el Museo de Arte de Lima, el MALI, donde hoy forma parte de su colección permanente. Después de analizar la historia, los símbolos y el recorrido de los funerales de Atahualpa, decidimos trasladar la pregunta al presente. ¿Qué sienten los peruanos de hoy al observar esta pintura? Las respuestas muestran que esta obra sigue despertando distintas interpretaciones. Para muchos representa el nacimiento de una nueva identidad. El encuentro entre el mundo andino y el europeo dio origen a una sociedad mestiza que forma parte de lo que somos actualmente como país. Sin embargo, también encontramos una mirada más crítica. El dolor que transmite la escena, la muerte de Atahualpa y la presencia dominante de los conquistadores recuerdan que este proceso estuvo marcado por la violencia, la imposición y la pérdida cultural. Desde esta perspectiva, la pintura no solo habla del origen del Perú, sino también de una herida histórica cuya memoria sigue presente. Al reflexionar sobre estas dos visiones llegamos a una conclusión. La fuerza de esta obra radica precisamente en que ambas interpretaciones pueden coexistir. Los funerales de Atahualpa representan tanto el inicio de una nueva realidad cultural como el recuerdo de un episodio traumático que transformó para siempre la historia andina. Más de 150 años después de ser pintada, la obra continúa generando preguntas sobre nuestra identidad, nuestra memoria y nuestra forma de entender el pasado. Porque al observar la muerte de Atahualpa no solo contemplamos un acontecimiento histórico, también reflexionamos sobre los orígenes y las contradicciones que siguen formando parte del Perú contemporáneo.